mismo, pido al Señor les conceda la presencia y dones del Espíritu Santo para que las acompañe, ilumine y anime en esta experiencia. Al reiterarles mi más sentido agradecimiento, aprovecho la ocasión para hacerles llegar las muestras de mi consideración y estima en el Señor. Las saluda y bendice cordialmente Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la ciudad Quesada, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Deben un minuto para buscar algo más aquí. Okay. Y hoy con mucha alegría, ¿verdad? Ya decíamos al inicio, mientras nos íbamos conectando, que nos acompaña Monseñor Hugo Santiago. Y queremos, ¿verdad?, tener algunas palabras con respecto a su currículum vitae para que conozcamos un poco de su trasfondo y su aportación a la Iglesia. Monseñor Hugo Santiago es oriundo de la diócesis de Rafaela. Fue ordenado presbítero el 19 de diciembre de 1985 y en el 1998 se licenció en Teología Espiritual del Instituto Theresum de Roma. Como presbítero fue miembro del equipo de redacción de la revista Pastores, director del curso prolongado de formación permanente de la Organización por la Comisión Episcopal de Ministerios en los años 2002, 2004 y 2006. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, obispo de la diócesis de Santo Tomé, Corrientes, y asumió esa posición el 26 de marzo del 2006. Además, fue nombrado obispo de San Nicolás por el Papa Francisco, diócesis que asumió el 11 de noviembre del 2016. Ha servido especialmente en la formación permanente del clero y acompaña desde el año 1999 al Orden de las Vírgenes en sus respectivas diócesis. Desde el 2016, este acompañamiento al Ordo Virginum lo realiza a nivel nacional. Tiene una vasta experiencia en la predicación de retiros y animación de semanas de estudio para sacerdotes y religiosos en Argentina. Hay una variedad de publicaciones, ¿verdad? Pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ha estado involucrado en la publicación de libros y cuadernillos en la formación inicial y permanente del Ordo Virginum. Títulos como En la feliz esperanza, la experiencia teologal clave de alegría de la vida sacerdotal y consagrada. El diácono permanente casado, doctrina, identidad teológica y espiritualidad. El orden de las vírgenes, identidad, ámbitos de vida y de formación. Y 5 cuadernos para la formación inicial en temas relacionados a la vocación de las vírgenes, la virginidad para la fecundidad, la comunión de la iglesia, la misión de la iglesia y la misión en el mundo de las vírgenes consagradas, y otros 3 cuadernos para la formación permanente. Ha estado involucrado en la preparación de retiros y capacitaciones del Ordo Virginum de Argentina del 2016 al 2018, los retiros que se han realizado a nivel nacional. En el 2020, Vivir la Iglesia como Hospital de Campaña, capacitación a nivel nacional e internacional para Argentina, Uruguay e Italia. Y en el 2021, Mística y Ascesis, capacitación a nivel nacional e internacional, igualmente para Argentina, Uruguay e Italia. Damos la bienvenida con mucha alegría a Monseñor Hugo Santiago y además agradecer, ¿verdad?, su presencia, su afecto, su cercanía, y pedirle a Adela entonces que coordine la parte que tiene que ver con la transmisión
de su presentación, les recuerdo que este momento es una ponencia grabada, que lo estamos haciendo de esta manera porque tiene un contenido de derechos de autor que no nos permitió publicarlo en la página de Facebook y en YouTube, y que se va a editar para poder subirlo al canal de YouTube eventualmente. Pero queremos que ustedes escuchen el contenido completo de esa presentación de Monseñor Hugo. Así que cuando Adela esté lista, les recuerdo que él está entre nosotros para el conversatorio y que si usted tiene comentarios, los anote a partir de este momento. Hola, soy Hugo Santiago, obispo de la diócesis de San Nicolás en Argentina. Me han pedido que les dé el tema de la participación en el orden de las vírgenes, entonces elegí el tema de los presupuestos de la participación en el orden de las vírgenes, es decir, ¿qué presupone participar? Lo primero que tenemos es lo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1537, donde que indica que la palabra orden significa cuerpo e incluye el catecismo al orden de las vírgenes. Por lo tanto, orden, al hablar de orden de las vírgenes, hablamos de un cuerpo en el cual la Virgen participa. Ese cuerpo es el orden que está en una determinada diócesis. Después el Concilio Vaticano II utilizó o, digamos, sacó a la luz el significado profundo de la palabra comunión. Hasta allí la palabra se utilizaba para indicar recibir la Eucaristía, pero el concilio profundiza con la palabra koinonía, que significa común unión. Esto nos está indicando que el contexto en el cual la Virgen consagrada participa es un contexto de comunión. Por lo tanto, tenemos una primera idea. La virginidad consagrada, al menos en uno de sus aspectos fundamentales, significa formar parte de un cuerpo, es decir, participar activamente y vivir en una común unión. Esa es la primera idea. Entonces, la participación para la comunión, entonces, forma parte de la espiritualidad del orden de las vírgenes, precisamente por tratarse de un cuerpo, y se vive fundamentalmente en la diócesis, ya que es el obispo diocesano el que la consagra para el servicio en esa determinada diócesis. También podríamos decir que la Virgen consagrada tiene otros ámbitos de participación, el trabajo, la parroquia, podríamos decir un colegio puede ser, pero el primer lugar en el que vive la participación es el cuerpo del orden de las vírgenes. Es el que más está, digamos, emparentado con su identidad. Entonces, ahora, el tema que yo les voy a dar es que la participación para la comunión supone ciertas virtudes humanas y cristianas que la Virgen consagrada tiene que desarrollar y madurar gracia mediante. De lo contrario, es altamente probable que no se pueda integrar en el cuerpo del orden. Estamos diciendo entonces, de entrada, que no existe la Virgen consagrada aislada, o si existe es porque en esa diócesis todavía se está comenzando, o no se comprendió totalmente cómo es la identidad de esta vocación redescubierta en el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver tres cosas. Que la participación supone sentido de pertenencia, la participación supone madurez social
Y la participación supone vivir la espiritualidad de comunión. Esas tres cosas vamos a ver, que serían justamente, ven, los presupuestos para poder participar. Vamos con el primero. La participación supone el sentido de pertenencia. Voy a decir de una manera muy sencilla algo que el padre Sensini, este sacerdote formador, que forma parte es uno de los creadores de la Escuela de Psicología Cristiana, dice técnicamente, yo se los voy a decir sencillamente para que nos entendamos. La identidad humana no se descubre, y por lo tanto de una Virgen consagrada, no se descubre preguntándonos quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, sino que se descubre en relación con otro y recibiendo amor. Esto se constata en un niño que nace, por ejemplo, y recibe los cuidados de papá y mamá, ¿no es cierto? Que cuidan su sueño, cuidan su salud, lo alimentan, y mientras tanto le van diciendo, papá, papá, mamá, mamá. El día que el niño dijo papá o mamá, ese mismo día expresó por primera vez su identidad, hijo. ¿Ven? Y descubrió su identidad en relación con otro y recibiendo amor. Es decir, que descubrimos que éramos hijos en relación con papá y mamá y recibiendo amor, ¿ven? Por lo tanto, el sentido de pertenencia a un grupo es lo mismo que tener conciencia del sentido de identidad. Quien no tiene sentido de pertenencia no tiene sentido de identidad o no conoce muy bien su identidad. Dicho de otra manera, el sentido de pertenencia forma parte de nuestra identidad. Por lo tanto, la participación en un grupo, en este caso en el orden de las vírgenes, supone conciencia e identidad cristiana. Eso es en relación a papá y mamá. ¿Cómo es en relación con un hermano? Soy argentino y tomo mate. Bueno, supongamos, yo tengo una sobrina política que tuvo una hija, ¿no? Y 6 años después tuvo al hijo. Quiere decir que esa nenita se acostumbró a vivir sola, a recibir de la fuente de papá y mamá, ella sola, los cuidados, el amor, etc. Cuando nació su hermanito, no lo llamaba por el nombre, sino que le decía el otro. ¿Ven cómo el egoísmo está desde nuestro nacimiento? Gracias a Dios el bautismo nos da el sentido de fraternidad que después tenemos que desarrollar, ¿no? Y es lo que estamos tratando ahora como presupuesto. Entonces, ¿quién es el otro o la otra para ustedes? ¿Quién es la otra? La otra es la que recibe amor, cuidado, de la misma fuente que yo recibo. O sea, que esa fuente paterno-materna de amor la tengo que compartir con este que tengo al lado, que es mi hermano o mi hermana, ¿no? Y ahí entonces nace el sentido de fraternidad. ¿Ven? Estos son los fundamentos naturales de nuestro sentido de pertenencia que forman parte de nuestra identidad. Entonces, esta es la base humana, ¿ven? Estamos hechos, evidentemente, para lo relacionar, para participar en un cuerpo. Estamos hechos para eso. Y esta es la base humana. Vamos a ver la base bautismal, ¿no es cierto? El bautismo tiene un nuevo fundamento ontológico de participación y de fraternidad. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Entonces ahí nace un nuevo vínculo que tiene como fundamento el bautismo y es compartir unos determinados valores que nacen del Evangelio y que generan ideales y proyectos de vida cristianos
que compartimos con otros bautizados, con otras bautizadas, ¿no? Y eso es tan fuerte, que es, diríamos, más fuerte que los lazos que vienen de la carne y la sangre, y si se cultivan suelen generar una intimidad y una amistad más profunda que los hermanos de carne y de sangre, digamos así. Esto es tan fuerte que es lo que genera en la iglesia la vida consagrada. ¿Ven? La vida consagrada es la expresión radical de la fraternidad nacida en el bautismo. Expresión radical, porque dejo padre, madre, familia, para vivir en fraternidad con otras. Acá obviamente está la vida religiosa, está la vida consagrada, por lo tanto está el orden de las vírgenes, que después ya vamos a ver el estilo específico de fraternidad que tiene, ¿verdad? Pero acá está el fundamento bautismal de la participación. Es un presupuesto, o sea que así como en el orden natural, ¿no es cierto? Descubrimos nuestro sentido de pertenencia a partir de nuestros padres y hermanos, en el orden de la fe descubrimos el fundamento de nuestro sentido de pertenencia desde el bautismo. Y eso nos capacita más profundamente para ser hermanos, que estamos diciendo es el contexto en el cual una virgen consagrada participa. Sea el cuerpo del orden de las vírgenes, sea la parroquia donde hay otros hermanos en el bautismo, sea un colegio, sea otro lugar de la iglesia, o sean los ambientes también, ¿no? Aquí tenemos entonces el segundo fundamento del sentido de pertenencia. El tercer fundamento es la consagración en el orden. ¿Ven? Es otro fundamento de la fraternidad. En este caso, es un nuevo fundamento del sentido de pertenencia que hace posible la participación de la Virgen consagrada. Como te has consagrado junto con otras, esas otras, ¿quién es la otra? La otra que se consagró igual que yo es mi hermana, ¿no es cierto? Diría una de ustedes. Y bueno, entonces ahí hay un nuevo fundamento de fraternidad. Por lo tanto, la primera comunidad natural para una virgen consagrada es el Ordo Virginum, ¿no? O sea, el cuerpo del orden de las vírgenes. El sentido fuerte de identidad de una virgen consagrada se expresa entonces en un sentido fuerte de pertenencia a ese cuerpo de vírgenes consagradas en la diócesis. Si hay participación y comunión en el grupo de las consagradas, está garantizada la participación de cada una de ellas en cualquier tipo de pastoral diocesana, porque vamos a ver muy someramente, porque no nos va a dar el tiempo, que digamos, entrenarse como hermanas en las reuniones de formación frecuente, de estudio, de oración de las vírgenes consagradas, te entrena para ser hermana en otros ámbitos, ¿no es cierto?, que son, diríamos, menos exigentes. La parroquia, el ambiente, pueden tener otros tipos de exigencias, pero el caminar junto con otras va generando la exigencia de desarrollar actitudes fraternas, de integración, etc. Entonces es un muy buen entrenamiento juntarse para estudiar, para rezar, para ser amigas, para esto, ¿no es cierto? Para generar, digamos, para que la Virgen consagrada sea una mujer de comunión. Bueno, vamos al segundo tema entonces. La participación supone una espiritualidad de comunión. Quiere decir que el sentido de pertenencia que hace posible la participación se expresa en la amistad sincera entre las vírgenes de una misma diócesis, hasta puede ser vivir juntas, o trabajar juntas, o rezar juntas, o estudiar juntas, crecer juntas, amistad que se convierte en comunión de vida y de bienes y de solidaridad, porque hasta se pueden llegar a ayudar con los bienes materiales
si una está en necesidad, ¿no es cierto? O cuando hay alguna enferma, ¿no? Esto va formando como una especie de cuerpo orgánico. Siempre me ha llamado la atención la riqueza de opciones de fraternidad de las vírgenes consagradas, ¿no es cierto? Porque convengamos que tal vez uno de los factores culturales que hace que esta vocación vaya floreciendo mucho es la autonomía que da, ¿no? La Virgen consagrada tiene una buena parte de autonomía, puede vivir con su familia, puede vivir sola en un departamento, puede vivir con otra. Pero entonces la fraternidad se expresa de muchas maneras, hay muchas opciones de fraternidad, no solo vivir juntas, puede ser juntarse a rezar frecuentemente, juntarse a estudiar, ¿no es cierto? Vacacionar juntas para trabajar siendo amigas, ¿no es cierto? Entonces ven una riqueza de relaciones que es distinta a la vida religiosa, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto es muy importante, esta dimensión. Para decírselos con un ejemplo, ¿no es cierto? Yo en 1999 compensé acompañando a dos chicas, ¿no? Yo también era joven, no tan jóvenes como ella, joven como ellas, que empezaron en este camino. Estábamos entusiasmados, yo las había acompañado espiritualmente mucho, y bueno, ahí empezamos a hacer unos cuadernos de formación porque entendimos que la dimensión comunitaria debía estar, ¿no es cierto? Y bueno, y fuimos armando estos cuadernos y fuimos invitando a mujeres, sino que estaban como inclinadas en este camino. Y así, ahí armamos cuadernos para 5 años de formación, ¿no es cierto? La vocación, el primer año era a razón de un encuentro por mes con el trípode estudio, oración y amistad. ¿Ven? O sea, estamos hablando de presupuestos de participación. Ese es mi tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los presupuestos que armamos? Encontrarse una vez por mes durante 10 meses, ¿no es cierto?, de marzo a diciembre más o menos, en un encuentro de sábados a domingo, donde en parte se estudiaba, en parte se rezaba y se aprendía a compartir, a confraternizar, a ser amigas. Fuimos armando entonces los cuadernos. El primero fue la vocación de la Virgen consagrada, tenía 10 temas de cada cosa. Después la virginidad para la fecundidad, después la comunión en la iglesia, después la misión en la iglesia y después la misión en el mundo, en los ambientes. Con eso generamos 5 años. Bueno, ustedes saben que en 6 años hubo 14 candidatas al orden, y de las cuales la mayoría se consagró con el tiempo. Después yo me tuve que ir de esa diócesis, me hicieron obispo y entonces me fui. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo entendí que esa afluencia de vocaciones en tan poco tiempo, imagínense 14 candidatas en solo 6 años, cuando estábamos abriendo camino, y con esa dinámica de encuentro mensual, ¿no?, en donde había participación, porque los temas se daban de manera rotativa. Todo el mundo daba temas, menos lo de oración que los daba el sacerdote, ¿no es cierto? Que bueno, yo se los daba. Fíjense, para mí fue un signo de que estamos bien encaminados para este tipo de espiritualidad específica, porque si no, Dios no nos hubiera mandado tantas vocaciones en tan poco tiempo, ¿ven? Entonces, con esto les quiero decir que hay que hacer caminos de formación y de estudio y de amistad. Ese trípode tan conocido en la iglesia, ¿no es cierto? Porque te va desarrollando una formación integral. Vos orando desarrollás la dimensión espiritual, relacionándote desarrollás la dimensión humano-relacional, estudiando desarrollás la dimensión intelectual, y todo eso te prepara para la dimensión pastoral, ¿no? Primero para tu alianza con Jesús, pero también para tu dimensión pastoral. Entonces tenés las 4 dimensiones de la formación, ¿ves? Y eso, por lo tanto, es una formación integral. Entonces la mujer consagrada es una mujer rica en espiritualidad, rica en humanidad, ¿no es cierto? Si no, si está solita, sin formarse,
puede ser que no atraiga a nadie, porque es una mujer como muy empobrecida, ¿no? Dicho de manera negativa, digámoslo de manera positiva. Formándose y desarrollándose integralmente, termina siendo un modelo de identificación. Bueno, pero para vivir esta espiritualidad de comunión, entonces, que favorece la participación, tomamos como guía al Papa San Juan Pablo II. Él, cuando empezó el tercer milenio, hizo un documento que se llama Nuevo Milenio in Eunte, ¿no? Al comienzo del tercer milenio, y en el número 43 trabaja la espiritualidad de comunión, donde él dice que sin la espiritualidad de comunión, las estructuras de comunión pueden ser estructuras muertas. ¿Ven? Para que una estructura de comunión haya verdaderamente comunión, hay que trabajar la espiritualidad de comunión. ¿Y cuáles son las estructuras de comunión? Bueno, un cuerpo de orden de las vírgenes es una estructura de comunión. Una parroquia es una estructura de comunión. Una diócesis es una estructura de comunión. ¿Ven? Puede estar la estructura, vos vas a una parroquia y decís, aquí debe haber comunión, pero no hay. No hay, ¿por qué? Y bueno, si no se trabaja, dice el Papa, la espiritualidad de comunión, la estructura de comunión puede ser una estructura muerta. Vos podés ir a una parroquia creyendo que ibas a encontrar comunión y amistad y no encontrás nada. Encontrás celo, envidia, competencia. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Ves? Por lo tanto, otra idea clara es que para participar en una estructura de comunión, como puede ser el grupo del Orden de las Vírgenes, una parroquia, un colegio u otro ámbito pastoral, tenés que trabajar la espiritualidad de comunión. Y la espiritualidad de comunión tiene 4 pasos, dice el Papa San Juan Pablo II, en el Nuevo Milenio in Eunte 43. Lo pueden leer después. Yo les doy el apunte de todo lo que estoy desarrollando. La primera es una mirada al hermano desde el misterio trinitario. ¿Qué significa eso? El Papa San Juan Pablo II desarrolló una idea comunitaria de imagen de Dios. Lo digo muy sencillo. Dijo, Dios es comunión de personas en el amor. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios, luego nuestra gran vocación es la comunión. ¿Ven? Por eso cuando estamos solos, con una soledad egoísta, una soledad individualista, nos sentimos mal, porque no estamos hechos para eso. Bueno, eso es lo primero. Como somos imagen de Dios, comunión de personas, nuestra gran vocación es la comunión. Para llegar a esa comunión tan deseada y tan querida, tenemos que trabajar la espiritualidad de comunión. Y la primera actitud es ver el misterio trinitario en el rostro del hermano. ¿Cómo se dice sencillamente esto? Bueno, mi hermano tiene deseos como es imagen de Dios, de un Dios trinitario, tiene deseos de comunión igual que yo. Eso es. Yo deseo encontrarme, deseo ser amiga, ¿no es cierto? Ustedes dirían de esta compañera de camino, deseo ser amiga. Bueno, ella también tiene deseo de ser amiga tuya. Eso es, fundamentalmente. Esa es la primera nota de la espiritualidad de comunión. La segunda es el sentido de cuerpo. ¿No es cierto? Es considerar al hermano, a la hermana como uno que me pertenece. El sentido de cuerpo es tener conciencia que no soy el cuerpo, soy un miembro, no soy el cuerpo, soy un miembro. Esto significa que soy complementario, necesito de los demás. Si el otro sufre, yo sufro con él. Si la otra se alegra, yo me alegro con ella. ¿Ven? Eso es. Entonces, el sentido de cuerpo forma parte de la espiritualidad de comunión. El otro es considerar el don del otro como un don para mí. Por ejemplo, es para salir, ¿no es cierto?, si la otra, vamos a poner el caso de ustedes, ¿no es cierto?, tiene capacidad de pensar, me ayuda a pensar. Si la otra es alegre, me alegra. Si la otra tiene una gran capacidad de comunicación, me ayuda a comunicarme, a lo mejor a mí que soy más tímido. ¿Ven? Quiere decir que el don del otro es un don para mí, me complementa, me enriquece, me completa. Esa es la tercera nota. Y la cuarta es la comunión y la participación, justamente. ¿No es cierto? Es decir, dar lugar al hermano, dar lugar al hermano. Es el tema de la comunión y la participación. Es todo el tema de la sinodalidad, escuchar al otro.
¿no es cierto? Si yo lo escucho al otro, lo considero valioso, le doy lugar, tiene algo importante que decirme. Bueno, esto es lo que dijo entonces el Papa San Juan Pablo. Miren cómo termina este número 43. Dice, no nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirán los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, en máscaras de comunión, más que en sus modos de expresión y crecimiento. El tercer punto, entonces, es la participación, supone la obediencia como un hecho social. Vamos a ver un tema humano que es básico para la espiritualidad, que es la madurez social, ¿no? Que se puede profundizar con digamos, este concepto sociológico de la obediencia social, que es un acto plenamente humano, es decir, inteligente y libre, y es la capacidad de una persona adulta de comprender su lugar en un cuerpo orgánico. Por eso, un grupo empresario, una cooperativa, un equipo de fútbol, de básquet, de hockey, los cuales están jerárquicamente organizados y cada integrante tiene clara su función, ¿no es cierto? Y sus deberes. Entonces, se trata simplemente de un hecho social. Por eso la persona que no es capaz de obediencia social no es un desobediente, sino un desadaptado. Y si este miembro de un grupo no podrá seguir en él porque no tiene la capacidad elemental de vivir y trabajar en grupo. ¿Ven? La obediencia, entonces, como hecho social, supone la madurez social, que es la capacidad de una persona de pasar del aislamiento a la integración, de la competencia a la colaboración. En ese contexto se participa. Sobre esta base de madurez social se asienta la vivencia de fe. Y desde ella podemos decir que la realidad corporativa del orden de las vírgenes es un dato fundamental a la hora de discernir si una candidata tiene vocación para este estilo de vida. Por eso ven, este aspecto tendrá que ser muy tenido en cuenta en la formación inicial. Es decir, en la formación inicial hay que preparar a la Virgen consagrada para pasar del aislamiento a la integración, de la competencia a la colaboración. Es decir, a prepararla para que madure socialmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la vivencia corporativa y fraternas será fundamental a la hora de la formación inicial, porque esto genera la capacidad de integrarse de la Virgen consagrada, de la candidata, que está llamada a una riqueza de relaciones con el obispo, con los sacerdotes, con quien forman el orden de las vírgenes, con su familia, con la parroquia, con la diócesis, con las personas con las cuales trabaja en el ambiente secular, etcétera. ¿Ven? En síntesis, la madurez relacional es fundamental en una consagrada con este tipo de vida. Ahora, vamos a ver dos parábolas que nos ayudan mucho a entender lo que estamos hablando. Una es la parábola del fútbol. Yo sé que es un deporte básicamente masculino, pero hoy las mujeres también juegan al fútbol. O se puede imaginar el hockey también, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho el fútbol y cuando terminan los partidos, al menos en Argentina es así, los periodistas entrevistan al jugador de la cancha, al mejor jugador de la cancha. Y lo que dice es siempre lo mismo. No, no me importa mi gol, lo que importa es que ganó el equipo, lo importante es el equipo. Bueno, eso, lo importante es el equipo, no es algo, digamos, casual, sino que está preparado por el técnico. O sea, cada jugador de un equipo de fútbol debe comprender, por ejemplo, el que hace el gol, debe entender que los del medio hicieron el trabajo, digamos, oculto de quitar la pelota y pasársela. La defensa trató de detener a los delanteros
Estamos tratando de solucionar el problema técnico. Ya, aguantamos un ratito. Estamos trabajando con el asunto técnico, así que dennos unos segundos, por favor, porque se congeló la máquina de la cual se estaba proyectando el video. Acá me dice Monseñor Hugo que puede seguir en vivo. Ah, eso sería muy bueno. Exactamente, desde donde terminó. Perfecto. ¿Nos parece bien eso? Padre, te damos la palabra. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Bueno, estamos en la parábola del fútbol, entonces, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno escucha los partidos, ve que el jugador siempre dice la misma cosa, ¿no es cierto? No importa, lo felicitan por su gol y él dice, bueno, pero lo importante es el equipo y eso fue preparado por el técnico. No es una cosa casual que dice, porque bueno, todo jugador de fútbol debe tener conciencia de que, como les decía ahí, hasta donde llegó el video, que el delantero que hizo el gol tiene que darse cuenta que el del medio le pasó la pelota y hacen el trabajo sucio de quitarla y pasársela. Los defensores tienen que evitar, ¿no es cierto?, que los delanteros avancen y el arquero tiene que atajar los penales o los goles, evitar que le hagan los goles. Entonces, ven, si no se da cuenta de eso, si cree que el gol es solo mérito suyo, tarde o temprano lo van a sacar del equipo por individualista, no por personalista. Bueno, ven entonces, ahí hay una experiencia social. El fútbol es una experiencia social, de obediencia social. Es decir, uno se nota parte de un cuerpo y entonces los méritos son de todos, en el fondo, compartidos. Y lo mismo pasa con el tema, el otro ejemplo, la otra parábola que les puse es la fábrica, porque en mi pueblo, que es un pueblo chiquito, está la primera fábrica de vagones ferroviarios. Y yo de chico vi como de una punta de la fábrica salía el chasis solo y de la otra punta salía el vagón pintado. Había pasado por distintas sesiones organizadas que hacían una parte del vagón, entonces el producto era justamente el fruto del trabajo de todos. Bueno, ven eso cuando se trabaja sinodalmente. El producto es el trabajo de todos y eso es lo que está intentando trabajar la Iglesia. Si pudiésemos trabajar todos juntos, ¿no es cierto? Evidentemente que nuestra influencia social sería mucho mayor. Escucharnos a todos, trabajar como equipo, trabajar como cuerpo, por ahí entonces viene. Entonces, ven, y ahora vamos a pasar al tema de fe, pero ven como el tema de fe supone esta base humana, esta madurez social sería, ¿no es cierto? Quiere decir que para sentirse parte de un grupo y participar, hay que tener esta madurez social de ser conscientes de que somos complementarios y como iglesia somos cuerpo, ¿no? Por eso pasemos ahora a la dimensión de fe, pero con la misma idea, con razones teológicas y eclesiológicas. La palabra ordo, entonces, que caracteriza el orden de las vírgenes y en el catecismo de la Iglesia Católica significa formar parte de un cuerpo, al menos en una de sus dimensiones. El catecismo usa ordo para los sacerdotes, por ejemplo, para la ordenación sacerdotal, que es lo mismo, pero ahí menciona a las vírgenes también, en el mismo número.
Entonces, ven, ya por razones de fe, la obediencia de la vida de la Virgen consagrada tiene una dimensión comunitaria, entonces. No se trata de la obediencia de alguien que se relaciona solo individualmente con la autoridad, con el obispo, digamos, sino que la Virgen consagrada está profundamente inserta en la unidad del ordo al que pertenece y que como tal está llamada a vivir en estrecha colaboración con el obispo. Por lo tanto, además de la obediencia con el obispo, ven, el pertenecer a un ordo está pidiendo en la Virgen su obediencia, digamos, al obispo, está pidiendo también actitudes corporativas. ¿Ven? Un sentido de iglesia, ¿no? Una actitud corporativa. O sea, visión de conjunto, solidaridad, sentido de cuerpo, conciencia diocesana, lo cual supone ir más allá de los intereses personales, incluso en la misma relación con el obispo. La Virgen consagrada debe ser consciente que la alimenta como miembro de un cuerpo. Y así es más completa su obediencia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el carácter de pastoralidad de la obediencia de la Virgen consagrada. La actitud pastoral sería, ¿no es cierto?, de una consagrada como son ustedes, con ese estilo específico, estar en constante disponibilidad a dejarse absorber por las necesidades y exigencias del pueblo de Dios. Sea que el pueblo de Dios está en tu parroquia, sea que el pueblo de Dios está en tu trabajo, está en un colegio. Evidentemente que la disponibilidad, ¿no es cierto?, a responder pastoralmente a las demandas es una beta de la espiritualidad de la Virgen consagrada. Pero aquí, ven, acá ya estamos asociando, estamos llegando a los últimos temas y estamos asociando más con la sinodalidad, ¿no es cierto? Pero entonces, la disponibilidad a dejarse absorber por las demandas pastorales del pueblo de Dios que tiene la Virgen consagrada, sería incompleto si ella piensa que tiene que responder como un Quijote, solita, mi alma, a las demandas pastorales, ¿no es cierto?, de toda la Iglesia. Las demandas pastorales hoy son tan complejas, que por eso la Iglesia está buscando esto que existió desde la esencia, que es caminar juntos. ¿No? 4 ojos ven más que 2, 2 personas que piensan más que una. Entonces, las demandas pastorales del mundo de hoy, tal vez como siempre, pero hoy sabemos que los desafíos son enormes y complejos, se responden mucho mejor en cuerpo, mucho mejor, ¿no? Y acá estamos entrando en la idea de sinodalidad, donde si yo escucho a todos, y el Papa está insistiendo mucho en el sensus fidei de los laicos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen una parte de espiritualidad laical, porque ustedes, digamos, se asocian a los laicos en cuanto a espiritualidad en el mundo, ¿no es cierto? Y son distintas de los laicos en cuanto a consagradas. Por lo tanto, también ustedes están en la cresta de la ola, digamos que el Papa le está dando mucha importancia porque viven en el mundo, viven en los ambientes, tienen un gran sentido de realidad, pero eso sí se hace corporativamente mejor. Se inserta en la parroquia, inserta en la diócesis, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a terminar con participar en la experiencia sinodal de la Iglesia diocesana. Terminamos el tercer presupuesto, ¿no es cierto?, que teníamos que ver, que era la dimensión social, la madurez social, ¿no es cierto? Vimos que los 3 presupuestos de participación, entonces, fueron el sentido de pertenencia, la espiritualidad de comunión y la madurez social, ¿no? Son los 3 presupuestos, es decir, cosas en las cuales me tengo que preparar para participar como miembro de un cuerpo. Eso sería lo que vimos. Ahora les voy a compartir un poquito, ya terminando, algo de sinodalidad. Siendo presbítero de la diócesis de Rafaela, tuvimos una experiencia muy linda, que va un poco, digamos, es ponerles algo, un testimonio de todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Bueno, en el norte de la diócesis de Rafaela, a la que yo pertenecía como presbítero, en la zona norte se fueron los sacerdotes del Verbo Divino porque no tenían vocaciones y tenían las parroquias misioneras y más grandes de la diócesis más difíciles, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos que cubrir una parroquia como de 200 y tantos kilómetros y que habían cubierto en equipo los misioneros del Verbo Divino
pero no había más sacerdotes que para enviar uno. Entonces el obispo dijo, bueno, a ver, ¿quién se ofrece? Y se ofreció uno, ahí empezó lo edificante, ¿no es cierto? Le estoy dando una experiencia de sentido de cuerpo. Se ofreció uno que estaba en el sur y en una parroquia muy linda, muy buena. Y se tenía que ir al norte en una parroquia que era muy misionera, muy pobre. Bueno, y nos sorprendió a todos que se ofrezca ese sacerdote, ¿no es cierto?, que estaba en una parroquia tan linda. Nos sorprendió su generosidad, su disponibilidad, y eso generó en todo el presbiterio una movida misional como no hubiera surgido. Nos empezamos a ofrecer por grupos de edades a ir y ayudarle a preparar las novenas patronales, y misionábamos, ¿no es cierto?, en la novena patronal, en equipos acompañándolo. ¿Ven? La generosidad de uno suscitó una movida corporativa para ayudarle en su misión. Además nos iba muy bien porque en el norte hay chivitos y nos hacían chivitos asados, así que nos comíamos unos asados de aquellos, ¿no? Es decir, además la pasamos muy bien, bien rociadito con vino argentino, ¿no es cierto? Y eso generó la amistad entre nosotros, generó muchísimo más la solidaridad. Ven, ahí fuimos iglesia. Una experiencia muy linda que yo recuerdo por eso, de este sentido de cuerpo y de este espíritu sinodal. Bueno, algunas palabras de la Comisión Teológica, del documento de la Comisión Teológica Internacional. Saben que esta idea de sinodalidad empieza en el 2018, cuando, digamos, al menos se profundiza, ¿no? Es tan vieja como la Iglesia, la sinodalidad, pero se profundiza teológicamente en la Comisión Teológica Internacional, donde un grupo de teólogos hace un documento que se llama La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Y en el capítulo 4, que trata de la espiritualidad de la sinodalidad, ese es un capítulo muy lindo, se los recomiendo, ¿no? Comisión Teológica Internacional, año 2018, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, capítulo 4. Ahí propone la conversión del corazón, además de la conversión pastoral, ¿no? Porque ahí propone la conversión pastoral o la conversión de las estructuras. Pero yo me acuerdo que Pablo VI decía, no habrá conversión de las estructuras si no hay conversión del corazón. Por lo tanto, tenemos que volver, ¿no es cierto?, a cuestionarnos nuestra conversión personal primero. Y después, al hablar de estructuras sinodales de la Iglesia, habla eso que ustedes ahí pueden integrar, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto en la parroquia está formado el consejo pastoral? ¿O hasta qué punto en la diócesis está formado el consejo diocesano de pastoral? O sea que son órganos de participación. Es decir, hasta qué punto están vivos. Incluso hasta qué punto están formados los consejos de asunto económico, que tienen que estar formados por laicos consagrados que administran y ponen a la luz, transparentan toda la administración para que la gente sepa cómo es nuestro manejo del dinero, por ejemplo. Bueno, ven, ahí tienen estructuras de comunión en la iglesia donde ustedes seguramente ya están participando o pueden participar, ¿no es cierto? Además de ser catequista o trabajar en Cáritas, ¿no? Consejo de pastoral, consejo de asunto económico, a lo mejor alguno de ustedes es profesional y puede prestar servicio en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ven, en este caso, la conversión de estas estructuras es conversión pastoral, que nos ayudan a trabajar juntos como cuerpo. Y ahí se puede vivir entonces la obediencia social, el sentido de pertenencia y la espiritualidad de comunión, en esas estructuras, ¿no es cierto? En la parroquia, ahí podemos discernir juntos, a la luz de la palabra de Dios, como nos pide el Papa, ¿no es cierto? Lo que está proponiendo el Papa es lo que se llama un discernimiento comunitario. Escuchar la palabra de Dios, escuchar al Espíritu Santo, escucharnos entre todos y discernir por dónde caminamos, ¿no es cierto? Eso sería. Así que eso le pueden ustedes activar en los lugares donde participan. Y entonces, acá le voy a contar una experiencia negativa primero y positiva después. Voy a ir rápido porque me parece que ya me extendí mucho, ¿no? La negativa fue que cuando hicimos una primera asamblea diocesana en la diócesis de Rafaela, yo era cura nuevo, y habíamos trasladado a los laicos como 400 kilómetros, y bueno, haciéndoles creer que participaban, ¿no es cierto?
Bueno, todas las votaciones que se terminó al final de la asamblea apuntaban a que la prioridad número 1 sea familia. Y unos sacerdotes manipularon la cosa y salió pastoral social. Yo era cura nuevo y los curas nuevos en general no hablan, no tienen que hablar mucho porque no tienen autoridad, no dije nada, pero me quedé pensando. Digo, pobres laicos, le hicimos perder tiempo, lo trasladamos un montón de kilómetros, le hicimos creer que participaban y después manipulamos las conclusiones. Seguramente se dieron cuenta y seguramente antes de participar otra vez, lo pensarían más de una vez. Después seguimos, ¿qué ocurrió con la diócesis? Se fue, yo les diría, atomizando. Es decir, cada cura, como no resultó la asamblea diocesana, varios habían quedado disconformes, cada uno se cerró en su parroquia y entonces la diócesis se fue atomizando, ¿ven? Dejó de ser diócesis. Más vale, empezó a ser una confederación de parroquias. Pero todos teníamos ganas de sinodalidad. Pasaron 15 años, se lo hago muy rápido. Vino un obispo y nos dijo, bueno, escuchó nuestro deseo de sinodalidad y dijo, bueno, pero tendríamos que prepararnos para ver cómo hacer una asamblea y de verdad respetar la participación de los laicos. Entonces nos preparamos aprendimos cómo hacer un marco de realidad, cómo hacer un marco doctrinal, cómo hacer un marco de acciones. Lo formamos a los laicos y ahí hicimos una asamblea diocesana que fue una fiesta. Los votos de todos se respetaron y fue la primera vez que yo tuve sentimientos encontrados. Estaba un poco triste porque no salió lo que yo había votado, pero estaba contento porque habíamos respetado la opinión de todos los laicos. ¿Ven? Eso es la sinodalidad. Respetar la voz de todos, ¿no es cierto? Y hacernos cargo digamos, de lo que dicen todos. Una experiencia de iglesia, de discernimiento, ¿no es cierto? Termino entonces con una santidad comunitaria con proyección social, algo que insistió mucho el Papa San Juan Pablo II cuando decía que en el concilio, el capítulo 5 de la Lumen Gentium, no era un toque espiritual simplemente al hablar de la santidad. No, dice que el objetivo de la Iglesia es la santidad. Pero los obispos argentinos hicieron un documento que se llama Navega Mar Adentro, donde hablan no de la santidad personal, que ya se sabe que tenemos que ser santos personalmente, sino una santidad comunitaria. Es muy lindo lo que dice un comentador, se los leo y con esto estoy terminando. Dice, el eje transversal del documento es una santidad comunitaria y social que tiene como fundamento el misterio trinitario y la Eucaristía que nos hacen iglesia. El documento afirma que el individualismo presente en la cultura nos afecta. Se constata una caída en el interés por el bien común, en la capacidad de trabajar juntos, en la solidaridad que restablece una justicia demasiado largamente esperada. Por eso, la respuesta a este desafío es una santidad comunitaria con proyección social. ¿Ven? Si la Iglesia tiene una santidad comunitaria, eso tiene proyección social. Lo imitarán las asociaciones intermedias, los políticos, eso ejercerá una influencia social, ¿no? La Iglesia, empezando por los sacerdotes y los consagrados, debe dar un testimonio de unidad y comunión que se proyecte en la sociedad, en el modo de trabajar, en las asociaciones intermedias, en los grupos de diversa índole. El carácter sinodal de la Iglesia incluye un compartir, ¿ven? Compartir, la palabra que ustedes me pidieron, operativo, que se expresa en una sinodalidad, en una pastoral orgánica. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Bueno. Bravo, padre, bravo. Como los niños, todavía no queremos que se acabe, que así lo hacen los niños, ¿no? Excelente, muchas gracias, sobre todo por salvarnos con esto del video. Vamos a comenzar a recuperar las preguntas que se han colocado en el chat. Si alguna persona quiere añadir algo, lo puede hacer. Comenzábamos por aquí y nos preguntaban con respecto a la formación inicial. Por un lado, ¿cómo se pueden conseguir los cuadernillos? Si todavía, ¿verdad?, esa publicación está disponible o está digitalizada para poder accesarla de alguna manera.
Y por otro lado también nos preguntan si a la hora de considerar una candidata idónea o no para el orden de las vírgenes, los 3 componentes que se han mencionado deben ser evaluados de alguna manera: el sentido de pertenencia, la madurez social y el espíritu de comunión. Si eso le podríamos decir que son criterios de idoneidad. Sí, yo creo que ustedes como el diaconado permanente tienen que tener paciencia, porque, a ver, ahora les voy a dar la parte suave. Ahí estuvo la exigencia, ahora les voy a decir la otra que es importante que la tengan en cuenta. Esta vocación que se redescubrió en el concilio va muy despacito en las diócesis y por eso se van organizando como pueden, ¿no es cierto? Obviamente que yo lo que les dije, creo que es así, que hay que ir apuntando hacia eso, pero también es cierto, yo lo veía en el diaconado permanente, que se fue buscando la identidad y se fue tratando de proponer en caminos formativos, por lo tanto, hay que tener en cuenta el proceso de cada diócesis. En la medida en que ustedes tengan criterios, mejor. Lo que ocurrió providencialmente, y perdóname, voy a ser un poco, digamos, autorreferencial en esto, yo me doy cuenta que conmigo ocurrió una cosa muy providencial. Yo venía de estudiar de Roma con esta inquietud, se la propuse al obispo y el obispo me dio el ok, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que tenía que había recibido y me sirvió? La teología espiritual da una habilidad especial para descubrir el carisma, los carismas y organizarlos formativamente, ¿ven? Eso fue lo que yo creo que fue mi aporte con estas 2 mujeres que empezamos. Digamos, en ese momento también los obispos argentinos habían hecho un directorio porque estaban surgiendo mujeres que se querían consagrar de esta manera. Entonces, digamos, eso fue lo que hizo que fuera un proceso rápido, ¿ven? Fuera un proceso rápido. Pero no en todas las diócesis es así. Los cuadernos están en Word, así que se los podemos pasar gratuitamente, no hay ningún problema. El librito que un poco explica la aplicación de los cuadernos se lo tienen que pedir a María Manfredi, que tiene una edición, una edición, digamos, en papel y otra la tiene digital, ¿no? Porque ella, no sé si van a negociar con eso, pero lo cierto es que tienen el derecho de autor y todo eso, una cosa que yo, digamos, se lo regalé a las vírgenes argentinas. Pero los cuadernos están en Word, pensamos editarlos, pero se los pueden pasar. Tanto Laura Zampayo como María Manfredi se lo pasan por mail. Los cuadernos están en Word, así que no hay problema en compartirlos. Y entonces yo le diría, los que les puede dar el librito, ¿no es cierto?, con los cuadernos, el librito es ¿no es cierto?, que vos mencionaste al inicio, ¿no? O tú mencionaste, para hablar con propiedad, que tú mencionaste al inicio, bueno, es la guía para utilizar los cuadernos. Pero los cuadernos están todos en Word, así que se los pueden enviar nomás, porque la idea es eso, ¿no es cierto? Que sirvan, después cada uno puede ver, ¿no es cierto? El cuaderno tiene una idea central que es, los cuadernos todos, que es la formación integral, ¿ven? Que ustedes sean mujeres ricas, con una personalidad. Es la formación integral, entonces, mire, yo les voy a hacer un esquemita con las manos que va a ser fácil de entender. La formación integral empieza con la dimensión espiritual, una mujer que vive según el espíritu. Esa dimensión espiritual se asienta sobre la dimensión humana. Una mujer que más o menos, porque está más o menos, somos normales todos, ¿no es cierto? Alguna rayita todos tenemos. Entonces, que se asienta sobre una humanidad sana. Y si yo tengo una mujer que vive según el espíritu y tiene una humanidad más o menos sanada, casi seguro tengo una mujer que trabaja bien pastoralmente.
Y la dimensión intelectual es transversal. Tengo que saber algo de lo espiritual, tengo que saber algo de lo humano y tengo que saber algo de lo pastoral. Y ahí tienen las 4 dimensiones. A su vez, la dimensión humana en la dimensión personal y en la dimensión relacional. La dimensión personal, a lo mejor, si alguna tiene un problema, que ustedes van a ir recibiendo, van a ver mujeres con heridas, porque hoy hay una sociedad de descarte que produce muchas heridas, entonces a lo mejor tendrán que tener un apoyo psicológico, aconsejarle a alguna, mirá, para esto personal que tenés, yo te aconsejo esta psicóloga católica que tenemos, que nos ayuda, que es muy buena, y la dimensión relacional está emparentada con lo personal, pero también se desarrolla conviviendo, es un poco como con todos los lugares donde uno participa, ¿no es cierto? Pero ven, lo ideal es que ustedes tengan en mente y en el corazón formarse integralmente, que sean mujeres ricas, ¿no? Como se dice, una bella persona. Ustedes tienen que tener el objetivo de ser bellas personas, punto. Lo demás viene después. Sí, en esa línea de ser bellas personas, nos piden aquí que profundice un poco sobre estudio, oración y amistad. Pero eso es muy profundo. Yo les diría lo siguiente, yo les voy a decir un poco el acento que puse, porque también ahí hay que considerar que por ahí es mi acento, ¿no es cierto? No es el acento que hay que poner. Yo siempre puse el acento en un itinerario, en la lección, un itinerario personal de oración, porque me parece que lo central es que la Virgen consagrada esté enamorada de Cristo. Entonces siempre puse lo central en la oración, personal, profunda, cotidiana, porque es simple, ¿no es cierto? No es tan complicado. Por ejemplo, vamos a decir así, si una persona casada tiene su esposa, ¿no es cierto? Que siempre le dice te quiero pero trabajando y nunca para estar con el esposo puede dudar de que lo quiera de verdad, que lo ame de verdad. El amor exige presencia, el amor exige diálogo, el amor exige encuentro. Entonces, el encuentro con el amado para mí tiene que ser lo sustancial y Esencial. en la vida de ustedes. A través de una oración profunda, cultivada, los cuadernos les van a dar muchísimos materiales en este sentido. Lo digo humildemente porque yo había copiado en Roma, venía con esta idea de una consagración en el mundo y acopié muchísimo material. Después con las otras 2 mujeres, las otras 2 chicas que armamos el proyecto, buscamos materiales de un montón de autores, no es un material cuyo autor soy yo, sino que buscamos muchos autores de espiritualidad, los mejores que creíamos. Bueno, y ahí tienen toda una guía para la oración, ¿no es cierto? Lo mismo hay temas de estudio que hay que saber y hay temas humanos, ¿no es cierto?, para aprender a convivir y demás. Pero entonces, yo siempre puse el centro en la oración y la fraternidad. Después descubrí, sobre todo, no solo en Rafaela, sino en mi primer destino de obispo en Corrientes, donde lamentablemente me di cuenta que al ser obispo me quitaba tiempo ya para acompañar, al menos como acompañaba cuando era sacerdote, pero ahí descubrí en Corrientes, ¿cierto? Descubrí otro valor muy importante. Me daba cuenta que las mujeres, las chicas que se encontraban mensualmente, habían descubierto una cosa, que al vivir el mismo estilo de vida, encontraban una comprensión en las compañeras de camino que no encontraban en el lado. Y eso les ayudaba para abrirse, salir de la soledad y encontrar un complemento que hablaba un mismo idioma, en una misma sintonía, y eso les hacía mucho bien. Por lo tanto, ven, ahí la fraternidad se muestra como sintonía en una espiritualidad específica, que te hace entenderte por el mismo carisma que tenés. Y eso les ayudaba mucho. Yo me acuerdo, llegaba a veces a las reuniones porque llegaba a saludarlas o a cenar nomás con ellas y veía arroyos de lágrimas que salían debajo de la puerta y digo, ¿qué están haciendo?
y estamos compartiendo un poco penas y alegrías, ¿no? Entonces eso, ven, la palabra ayuda a compartir la vida, y el compartir la vida con profundidad te saca de la soledad, te hace encontrarte profundamente, y eso es muy importante. Junto con el encuentro con Cristo, el encuentro profundo con la hermana que vive un mismo camino, y te complementa muchísimo. Sí. Dice aquí, Monseñor, teniendo en cuenta las recomendaciones de la instrucción Ecclesia Esposa y Mago, ¿cree usted que se puede flexibilizar el tiempo de formación inicial de 5 años a un periodo que dependa de la formación previa de cada candidata y los avances que haya mostrado durante el proceso? Bueno, yo en eso no me puedo meter mucho porque depende de cada obispo. Cada obispo discernirá, ¿no es cierto? Hará su discernimiento y verá las condiciones de madurez para consagrar a la persona. Así de simple. Porque en el fondo lo que tienen ustedes, ¿no es cierto?, es de alguna manera la obediencia al obispo, aunque yo siempre les digo que es una obediencia fácil porque el obispo estamos lejos y nunca las vemos. Por eso a mí me parece, ¿no es cierto?, que la obediencia de ustedes, yo creo que la obediencia de ustedes, y ahí tienen que profundizar muchísimo, 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 la obediencia de ustedes tiene el carácter de discernimiento. Sí. Porque el obispo está lejos, no es como la vida consagrada que han hecho, religiosa, que han hecho el voto de obedecer a Dios a través de una filiación cercana, o sea, alguien que vive con ellas. Lo de ustedes no es así. Lo de ustedes es obediencia al obispo, ¿no es cierto? Son un poco como los curas diocesanos, que están lejos del obispo y entonces pueden hacer lo que quieren. ¿Ven? Es decir, por eso a mí me parece que la obediencia de ustedes es discernimiento, ¿no? Y en ese sentido, el obispo, yo creo que los obispos todos van desarrollando poco a poco, o algún sacerdote delegado para esto que les ayuda a la Virgen que es delegada, y alguien que las acompaña. Entonces, el sacerdote que las acompaña o la delegada del grupo del Orden de las Vírgenes le dice al obispo, mire, me parece que esta mujer está madura, y bueno, el obispo, como ha confiado en ella, seguramente le dará el ok. Así en general se lleva. El obispo pone a alguna persona que a veces es un sacerdote, o a veces en Argentina existe también la figura de la delegada, ¿no? Para el orden, podría ser. Yo veo que acá en muchos casos hay un sacerdote que acompaña, y bueno, en otros lados es simplemente una delegada. Bueno, y es esa un poco la que tiene que irle diciendo al obispo, me parece que está madura. Eso que dice del discernimiento me hace recordar el tiempo que caminé con los monjes benedictinos, el saber escuchar. Obedecer es saber escuchar. Así que ¿verdad? En esta espiritualidad de comunión y de participación, la escucha es la base fundamental de lo que estamos viviendo, ¿verdad? En cuanto a sinodalidad. Aquí también nos comentan, todos somos diferentes con características particulares. ¿Cómo entender que debemos ser como María, pero ser como Marta? Es unir estas dos vidas en nuestra vida, y la oración y el trabajo, llámese como se llame, en la parroquia, en la casa, en el trabajo, seamos como ellas. Eso más bien es como un comentario, ¿no? Pero ¿cómo complementar las dos dimensiones? Ustedes tienen lo que ustedes tienen es digamos, el objetivo a mí me parece de una madurez cristiana y consagrada, es llegar a la contemplación apostólica. O sea, ustedes no es la contemplación de los monjes, sino que es la contemplación apostólica, o sea, contemplar el paso de Jesús en la acción. Ahora, en la acción, en las actividades, en las relaciones, saber cuándo está pasando el Señor y cuándo no. Ahora, eso para mí se madura con un camino de oración, ese discernimiento y esa contemplación apostólica o contemplación en la acción,
o contemplación en las relaciones humanas se alcanza por una actitud contemplativa en la oración, ¿no? Lo mismo que el discernimiento. Fíjense como cuando el demonio lo tienta a Jesús en el desierto, ¿no es cierto? Jesús le contesta con la palabra de Dios que sabía de memoria. Quiere decir que la reflexión de la palabra de Dios lleva a memorizar muchos textos que a la hora de las tentaciones, de los desafíos, yo recuerdo el texto bíblico y respondo de acuerdo a ese texto bíblico. Eso es discernir. Discierno de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, en síntesis, contestando a la pregunta, me parece que una oración cotidiana, profunda, de lección o de meditación de la palabra de Dios, lleva tarde o temprano a la contemplación apostólica, que es la contemplación típica de las personas que somos activas. Ahí está Marta y María juntas. Sí. Dice aquí, pienso que para participar no es una cuestión de técnica o estrategia, es tener pasión. La santidad es una pasión compartida. En general, si allega la pasión, te vuelves eunuco, no un santo. Se allaga la pasión, te vuelves eunuco, no un santo. Sí, lo que pasa es que la pasión hay que purificarla. Es decir, cuando estamos participando 2 o 3 nos damos cuenta, por ejemplo, la escucha es todo un desafío, escuchar de verdad, de verdad, de verdad. La iglesia es unidad en la diversidad, ¿no es cierto? Y eso es lo lindo y eso es lo desafiante. Es unidad en la diversidad. Los dos extremos malos son la unicidad y la atomización. Entonces, vivir la unidad en la diversidad es bellísimo, además de no ser aburrido, ¿no es cierto? Porque si seríamos todos iguales nos aburriríamos. Pero es desafiante, uno se da cuenta que aprender a ser hermano, y hay que purificar muchísimas cosas, es decir, por ejemplo, yo les digo nomás, para mí, para ser hermano hay que tener una cierta amplitud, una cierta actitud de misericordia, porque siempre es convivencia entre gente que no somos. Jesús y María son especies únicas, después estamos el resto, ¿no? Y no somos perfectos. Por lo tanto, siempre es convivencia entre gente imperfecta. Por lo tanto, la convivencia y la fraternidad cristiana y la participación suponen perdón, paciencia, misericordia, ¿no es cierto? Dar una nueva oportunidad al otro, no juzgarlo, no bajar la persiana, decimos acá, decir, no condenarlo, quererlo así como es, quererlo como diferente, respetarlo como tal. Hay tantas cosas que hay que aprender para participar sanamente. Sí, eso que dice, lo uno con lo que ya dijo previamente de esa espiritualidad de comunión y la madurez social, la cooperación y la colaboración. Realmente es un reto participar. Hay toda una disposición psicológica y de personalidad para querer integrarnos. No basta con decir, ¿verdad?, que nuestra santidad depende de eso. Es que hay que trabajar con nosotros para poder integrarnos verdaderamente. Sí, además se desarrollan, por ejemplo, actitudes que hoy son muy importantes. Por ejemplo, la empatía, ¿no es cierto? La empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Para ayudar a los pobres, ¿no es cierto?, que tenemos tanto, para ayudar a las personas solas, aisladas, en situación de calle, sin trabajo, hay que tener empatía. Ahora, eso se ensaya si uno logra caminar en grupo, en iglesia, forma parte, qué sé yo, de una parroquia, de una comunidad. Tarde o temprano, o lo aprendo del otro, porque hay personas muy empáticas, y yo a lo mejor no lo soy tanto, me admira la empatía que tiene el otro, y admirándolo me dan ganas de imitarlo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas actitudes virtuosas que hay que también aprender y se aprenden en la participación. Sí. Voy a unir aquí unos comentarios que estoy tratando de recuperar
que tienen que ver con cómo mantener la relación con el obispo, cómo hacernos conscientes, ¿verdad? Y llevar el mensaje también al obispo del valor que tiene el encuentro, del valor que tiene la formación. Y alguien decía en algún momento en el chat, cómo hacer comprender que es necesario el encuentro y la formación si el tema se ha olvidado por más de 10 años. Sí, acá de nuevo, ¿no es cierto? A ver, yo pude hacer un libro después de 20 años de trabajar y porque hubo pandemia y no tenía tanto trabajo como obispo. Entonces me puse, y en ese tiempo de pandemia, ¿no es cierto?, sinteticé un poco todo lo que habíamos hecho, la conciencia que tenían. Bueno, lo que hicieron muchas vírgenes consagradas, le llevaron el libro a sus obispos. Le dijeron, Monseñor, mire, acá hay un obispo que escribió esto, le puede ayudar a entender, porque pasa más o menos, les repito, no es por ser autorreferencial. Ojalá otros obispos escriban otros libros sobre vírgenes consagradas o sacerdotes sigan escribiendo, ¿no es cierto? A veces, digamos, el camino de acompañamiento y formación que yo ya no puedo tener, sí puedo hacer esto, pero no puedo como era cuando era sacerdote, digamos, es lo que dio visión, es lo que dio cómo prepararlas, y un poco conocimiento, ¿no es cierto?, cómo prepararlas a ustedes, pero tengan en cuenta que al desaparecer tantos siglos la virginidad consagrada de la Iglesia, y al ser redescubierta, y que tiene que ser redescubierta de acuerdo a la cultura de hoy, hace que, bueno, que sea bastante natural que muchos obispos no sepan de qué se trata. Entonces, a veces el acercarle un libro, un apunte, algo de eso, les ayuda a entender, ¿no es cierto?, el camino formativo y de qué se trata, porque evidentemente que es un carisma que si está surgiendo tanto en tantos lugares, uno podría decir, bueno, está la certeza, Dios quiere esto hoy también, ¿no es cierto? Entonces, así empezó el directorio argentino, por ejemplo. Los obispos descubrían que en su diócesis había mujeres que se querían consagrar en el mundo, no querían ser religiosas, pero sí se querían consagrar, y así surgió la idea de hacer un directorio para el orden de las vírgenes, que lo hicieron en el 99, lo redactó básicamente el cardenal Karlik, que es uno de los cardenales que estuvo en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, un hombre muy sabio. Bueno, así surgió, ¿ven? Entonces, es natural que los obispos a veces desconozcan este estilo de vida. Y bueno, ustedes tienen que presentarles cosas que conozcan para digamos, que ellos sepan un poco de qué se trata. Sí. Voy a leer aquí la última pregunta porque ya, ¿verdad?, ha transcurrido más o menos hora y media y entonces como que nos atrasamos para las demás actividades. Pero aquí hay un comentario que me parece interesante. Monseñor, por favor, ¿nos puede ampliar un poco los argumentos de la importancia y prioridad que se le debe dar a la dimensión espiritual en la formación, antes que las otras dimensiones, teniendo en cuenta que en la mayoría de los seminarios y casas de formación se da mayor prioridad a la dimensión intelectual y no es tan fácil cambiar esa forma de pensar en muchos consagrados y sacerdotes? Sí, le dan importancia primera a la dimensión espiritual, no han descubierto Pastores de Agoboi, que hace mucho que lo escribió San Juan Pablo II, Sí, muchos años. es cierto. No lo han descubierto, porque yo les voy a decir de manera breve, pero a veces de manera práctica se entiende más, ¿no es cierto? ¿Cómo descubre la Iglesia la formación integral de los sacerdotes? Bueno, antes del concilio, sacerdote 10 era el que tenía todos 10 en las materias. Pero de pronto la Iglesia se da cuenta que el que tenía todos 10 en las materias dejó de ser sacerdote al segundo año de ser sacerdote. O después de ser sacerdote seguía cerrado en su pieza leyendo. ¿No es cierto? Y también se dio cuenta que a veces había sacerdotes que no eran tan lúcidos intelectualmente, pero después como pastores acompañaban a la gente, eran activos, creativos, pero esos que eran activos y creativos y acompañaban a la gente también pronto dejaban de rezar.
Y entonces por ahí había sacerdotes que eran intelectualmente, digamos, capaces, también muy activos y muy, digamos, creativos en lo pastoral, pero eran tremendamente individualistas. Y así surge la formación integral, que tiene su centro en lo espiritual. Eso lo dice Pastores Dabobois, muy bien, yo se lo hice con ese esquemita, pero dice, lo que nuclea todas las otras dimensiones es la dimensión espiritual, es vivir según el espíritu, ¿no? Acuérdense que el norte de Jesucristo fue la voluntad del Padre. De eso no hay que olvidarse nunca. El norte, el eje de la espiritualidad de Jesús fue la espiritualidad, fue la voluntad del Padre. Para eso hay que tener una espiritualidad muy rica. Obviamente que después se descubre que la voluntad del Padre es la fraternidad, que la voluntad del Padre es la misión, que la voluntad del Padre es iglesia, un cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces uno va adquiriendo todas las otras dimensiones que ya les hablé, que es la formación integral, pero la que nuclea la dimensión intelectual para que no se transforme en ideología, la que nuclea la fraternidad evitando que sea individualismo, la que nuclea lo pastoral para que sea según una teología y según una espiritualidad, es lo espiritual. Así que si hay algún seminario poniendo en primer lugar lo intelectual, está equivocado, está al menos desfasado en la importancia de las dimensiones. Sí, sí, y usted ha mencionado varias veces la vida del espíritu y las dimensiones que está integrando a partir de lo espiritual. Es como mirar los dones del espíritu y los frutos que produce en el alma y en la persona. Entonces, la formación integral está centrada en eso, en los dones y los frutos del espíritu y cómo eso se va traduciendo en acciones concretas de vida. Sí, totalmente, porque lo más rico que nos ha dejado Dios es el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Entonces, Cierto. ese espíritu desde dentro nos ilumina, nos fortalece, nos hace sabios, nos da ciencia, nos da consejo, nos da piedad, ¿no es cierto? Nos da temperancia. El Espíritu Santo es el alma del alma. Y al espíritu hay que seguir. Sí, ciertamente. Y yo creo que con esa frase podemos terminar esta parte tan rica, ¿no? que hemos desarrollado. Y qué interesante, ¿verdad? Que el video estaba todo ahí fríamente calculado, pero hemos podido tener la interacción directa con usted, Monseñor Hugo. Muchas gracias por su presencia entre nosotras y sobre todo, ¿verdad? Por querer entonces completar la presentación, aunque el video, ¿verdad? Y la computadora no nos jugó la mala pasada, ¿no? Gracias sobre todo, ¿verdad? A todas las hermanas que están conectadas. Como ha pasado anteriormente, esta ponencia se ha estado grabando aquí en el Zoom, así que las personas que dominan la parte tecnológica de todo el montaje de este encuentro harán, ¿verdad?, lo propio para editar y poder colocar en la página de YouTube y ¿verdad?, la ponencia como ha pasado antes. Así que no tengan temor de que si nos falló el video, pues quizás la grabación final no esté disponible. Pienso que todo lo contrario, que como hemos grabado, ¿verdad?, en vivo, pues muy probablemente sea más fácil tener ese video completo. La otra cosa que quería mencionar es que María pues está ahí en deuda con nosotros porque ella ha colocado su correo electrónico en el chat, que quizás algunas ya lo vieron y lo han anotado, por lo menos yo lo anoté para comunicarme con ella, para recibir los cuadernillos, ¿no? Y los documentos digitalizados. Y ves, Ya están pasados. ahí ya lo subimos al chat. Ya los estamos descargando. Si alguien, perfecto, si alguien quiere el librito, ahí es el tema donde dice Monseñor Santiago de la negociación del libro. Los cuadernillos, ahí están todos bajados.
Muchas Bueno, gracias. pues excelente Disculpen. esa colaboración. Muchísimas gracias por eso, ¿no? Disculpen una Este, pregunta. Una pregunta. ¿Cómo se llama el libro de Monseñor el que nos estaba mostrando? Qué pena con ustedes. Se llama ¿Cómo? El orden de las vírgenes, identidad, ámbitos de vida y de formación. ¿Pero cómo lo podemos conseguir en México? María te lo puede mandar María. digitalizado, pero María María Montes. lo va a cobrar, ese es el problema. No importa, me arreglo con María. Pon tu mail, María, porfa. Sale. Ahí lo puse en el chat. Ya te... mariamanfredi@yahoo.com.ar. También puse ahí en el chat que puede ser, porque estamos negociando, según el padre Santiago, negociando con Laura Zampayo también. Entonces, cualquiera de las dos estamos enviando el libro. No, los que les cuento lo siguiente. Ellas quieren, Gracias. quieren invertir en esto para seguir editando otras cosas. La idea sería seguir editando otras cosas de las vírgenes y de otros libros. Entonces, reinvierten lo que reciben, no es un negocio personal, eso me consta. Así que, porque si no, yo le digo que son las vírgenes marketineras de ellas, ¿no? Buenos Pero días, hermanas, buenos días, padre. Ahí ahí los está. saludo Ahí para, está. bueno, saber que estamos a entera disposición, queridas hermanas. Todo lo que ustedes necesiten o después de tener también los cuadernos para ir compartiendo con ustedes la experiencia, lo que hemos recibido así, tan hermosamente de Monseñor Hugo, es regalo para todas. Así que bueno, a las órdenes, Por favor, si hermanas, mandas y tu estamos... correo, por favor. Bueno, ahí lo escribo. Gracias, hermanas. Así que, Bueno, Tenemos algo, padre, lo de Mateo, ¿no? Han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Así que vamos a compartir todo lo que tengamos y también esperamos recibir todo lo que cada país en su riqueza ha ido creciendo en el orden, ¿no? lo sí. que ellas hicieron es una especie de editora digital para editar cosas como estas, ¿no es cierto? Eso sería la idea. Entonces, bueno, eso es un poco la cosa. Pero no hay intereses comerciales, eso seguro. No es la idea de un comercio, sino una idea de una editora de estas cosas. Y bueno, pensamos que es un modo de contribuir con el orden de las vírgenes, con la espiritualidad, y demás, ¿no es cierto? Con otras cosas que están escritas, pero no se han editado digitalmente. Ese es el problema. Porque vemos que hay un libro, acá se editó en papel, pero el problema es que pasen a otros países, ¿no es cierto? Entonces, por eso se buscó este formato digital, digamos que lleva su tiempo también, pero una vez que se tiene, ya se comparte más fácilmente, eso es. Sí, pues nuevamente, ¿verdad? Agradecer la presencia de Monseñor Hugo, su colaboración y ese esfuerzo sobre todo, ¿verdad? De digitalizar tantos documentos importantes. Y sobre todo, ¿verdad? Lo que hemos compartido, la riqueza que hemos compartido en esta mañana. Agradecer la presencia de todas ustedes. Ya en 20 minutos estamos en el panel. Así que si usted va a salir, ¿verdad? Sabe que la liga es esta misma. Regresa aquí al Zoom. Y solo quiero cerrar este espacio con dos anuncios muy breves. Lo primero es que en Santiago de Chile, mientras estábamos aquí conectadas, se estaba celebrando la consagración en el Ordo Virginum de Yorca Marisol González Opaso. Por eso nuestra hermana Orielé no está conectada con nosotros. Así que, ¿verdad? Nuestra oración, acción de gracias por esa hermana que se consagra. Y si María Ofeler está todavía conectada, hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Bendiciones, ¿verdad? En su vida y que este día sea un día muy feliz para ella. Así que nos retiramos por unos breves minutos y en 20 minutos regresamos para el panel. Perdón, Monseñor, ¿nos puede dar una bendición? Doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buenos días. Bien. Amén. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Excelente, Señor, gracias. Dios le pague. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Padre. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Gracias. Muy Gracias, valioso. Monseñor. Gracias.